Bien, listo. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio que quedó pendiente. A ver, vamos a buscarlo para... Listo. Habíamos visto en una de las secciones, habíamos avanzado un poco más, ¿sí? Pero básicamente vamos a volver a repetir todo lo que fue el ejercicio final del grado o el porcentaje de compactación. Cómo obtener un grado o porcentaje de compactación a partir de la ejecución de los dos ensayos, ¿no? Recuerden de que el porcentaje de compactación solamente puede ser definido a partir de los datos de la densidad seca obtenida en el campo. Si no tenemos este dato, no podemos calcular el porcentaje de compactación. Y la máxima densidad seca obtenida en el laboratorio. Como este es un tema de porcentajes, entonces acá siempre lo tendremos que multiplicar por 100, ¿no? Para dar el resultado en porcentaje. Entonces, en este ejercicio nos van a ir contando sobre un proceso, ¿no? Un proceso natural, un proceso normal que se da justamente en, por ejemplo, la construcción de una estructura térrea, como en este caso es una plataforma, ¿no? Lo primero que hay que hacer es en la cantera, ir a la cantera, tomar muestra y llevarla al laboratorio para ejecutar el ensayo de laboratorio. Eso es lo primero que uno debe hacer el ensayo Proctor para poder obtener este parámetro. Y luego, una vez que tenemos el ensayo Proctor, que el material ha sido verificado y cumple con todos los requerimientos de las especificaciones técnicas, ¿no? Se tiene el ensayo Proctor, entonces en obra recién pueden comenzar a construir. Cuando construyen la primera capa, hay que hacer la verificación del gamma D de esa primera capa, ¿no? Entonces, el ejercicio justamente va en esa secuencia. Primero, de la cantera llega la muestra al laboratorio, ¿no? Se realiza el ensayo Proctor para obtener este parámetro y luego, una vez que en campo ya han colocado la primera capa, vamos a determinar el gamma D de esa primera capa para poder compararlo y poder determinar el porcentaje de compactación en un punto, ¿sí? Bien, vamos a comenzar a leer el ejercicio, ¿no? Nos dice que es un proyecto vial. Durante la ejecución de un proyecto vial se requiere material de préstamo para la conformación de la capa de base granular, es decir, de una de las capas del pavimento, por lo que el residente de la obra remite una muestra del material tomado de la cantera para ejecutar los diferentes ensayos de laboratorio, ¿no? Y acá se ve que se está tomando material de la cantera, acá se ve al material que se ha tomado, ¿sí? Vean que tiene partículas mayores, ¿no? Tiene partículas grandes, partículas medianas, pequeñas y mucho más chiquitas, ¿no? La muestra se analiza en el laboratorio y dice la muestra brinda resultados de contenido de sales, uno de los ensayos importantes, granulometría y límites de consistencia aceptables, ¿no? Aceptables por las especificaciones técnicas del proyecto, por lo que se prosigue con la ejecución del ensayo Proctor modificado, ¿no? Entonces, la muestra, una vez que se tiene la granulometría, recuerden que siempre con la granulometría nosotros podremos definir lo que es el método del ensayo, ¿no? Puede ser método A, método B o método C. A partir de la granulometría, nosotros vamos a poder determinar el método con el que vamos a realizar el ensayo Proctor. En este caso, vamos a hacer un Proctor modificado debido a que el proyecto es un proyecto vial, ¿no? Es un proyecto vial, es decir, van a construir una carretera, ¿no? Y eso es lo que determina el tipo de ensayo, ¿no? Recuerden que hay el ensayo Proctor estándar y el Proctor modificado. En este caso, la envergadura del proyecto es la que me permite definir el tipo de ensayo que yo voy a hacer. En este caso va a ser un ensayo Proctor modificado y el método que voy a utilizar lo define la granulometría del material. En este caso,
La granulometría del material seguramente es un suelo gravoso. Me indica que el método del ensayo debe ser el método C. Entonces, aquí vemos al material esparcido, vemos las partículas mayores, las partículas grandes, ¿no? Y el método C, para los que de repente no lo recuerdan, ¿no? El método C recibe al material, pero ensaya únicamente todo material que ha pasado, este es el material que pasa el tamiz de 3/4 de pulgada, ¿no? Si estuviéramos con el método B, entonces es el tamiz de 3/8, y si estuviéramos con el método A, es el tamiz número 4, ¿no? Aquí el método es importante para definir el tamiz con el que voy a tamizar o voy a separar a este material. Entonces, con nuestro tamiz de 3/4, que es el que corresponde para este material, nosotros vertimos todo este material sobre el tamiz, ¿no? Y seguramente acá vamos a tener las partículas mayores de 3/4, ¿no? Como de repente estas de acá, ¿no? Que se van a quedar retenidas en el tamiz. Y todo el resto va a pasar, y como lo vemos acá, ya es un material con partículas más pequeñas, ¿no? Partículas menores a la 3/4, ¿sí? A este material lo vamos a llamar material matriz o suelo matriz. El suelo matriz para nosotros va a ser todo este material que ha pasado el tamiz correspondiente al método, ¿ok? El suelo matriz va a ser el material que ha pasado el tamiz correspondiente al método y es el material con el que se hace el ensayo. Este es el material para el ensayo. El suelo matriz, que vamos a poner suelo a ensayar. Bien, entonces una vez que tenemos nuestro suelo matriz, ¿no? Lo llevamos al ambiente propiamente del laboratorio, ¿no? Acá lo tenemos, acá ya tenemos a nuestro suelo matriz. Vamos a ponerle acá, suelo matriz, es decir, al que ya pasó los 3/4 de pulgada. Y vamos a trabajar los puntos que necesitamos para poder conformar la curva llamada la curva Proctor, ¿no? Sabemos que nosotros tenemos que conformar una curva para poder escoger la máxima densidad seca y que esa curva depende de contenidos de humedad, ¿no? De diferentes contenidos de humedad y de pesos específicos que se vayan obteniendo a lo largo de este ensayo. Entonces, vamos a buscar generar esta curva utilizando 4 puntos, ¿sí? 4 puntos de ensayo. ¿Qué significa 4 puntos? Que yo voy a necesitar conformar un primer punto para poder formar la curva, un segundo punto para poder, oye, Dios, para poder formar la curva. Aquí vamos a tener que cambiar un ratito ahí está. Un segundo punto para poder conformar la curva, un tercer punto para poder conformar la curva, aquí está, y un cuarto punto, vamos a ponerle morado. Oye, aquí la curva me había salido recontra mal. Vamos ahorita a ponerla bien. Ya. Y un cuarto punto que lo vamos a poner por acá. ¿Sí? Y a partir de esos puntos, esos 4 puntos, nosotros vamos a hacer pasar una curva, ¿no? La curva del ensayo Proctor. Entonces necesitamos generar estos 4 puntos. ¿Cómo trabajamos en el laboratorio? Como necesito trabajar 4 puntos, vamos a separar a nuestra muestra en 4 porciones. Ahí está, 4 porciones. ¿Sí? Esta es nuestra primera porción y con nuestra primera porción vamos a generar este primer punto. ¿Qué vamos a realizar? Vamos, bueno, en el laboratorio, como sí va a suceder con algunos alumnos que asistamos, con los que asistamos al laboratorio, ¿no? Con esta primera muestra la vamos a tomar y le vamos a colocar un contenido de humedad. Vamos a echarle un cierto contenido de agua, ¿sí? Una humedad 1, y una vez que esté con el agua, vamos a colocarlo en una bandeja y vamos a mezclar a todo ese material.
con ese contenido de agua 1, ¿no? Vamos a mezclar a todo el material. Luego que lo hemos mezclado en esa misma bandeja, lo que vamos a hacer es separarlo en 5 rumitas a ese material, en 5 partes más o menos proporcionales, más o menos que tengan la misma cantidad. No necesitamos ser exactos. Visualmente tenemos que ver que más o menos las 5 porciones estén más o menos con la misma cantidad, ¿ok? Pero no es necesario hacer ninguna verificación más que solamente algo visual. ¿Por qué lo separamos en 5? Debido a que tenemos un proctor modificado, ¿sí? El proctor modificado va a ser aquel que nos exija colocar al material dentro del molde conformando 5 capas, ¿no? Por eso es que aquí, una vez que hemos mezclado el suelo con el primer contenido de humedad, es que nosotros lo separamos en 5 porciones y comenzamos a ingresar la primera porción al molde. Recuerden que el molde es un molde cilíndrico metálico rígido, ¿no? El molde va a tener un peso y va a tener un volumen interior estable, constante, ¿sí? Entonces, echamos la primera capa de nuestro material, ¿no? Seguramente viene por acá así, con su contenido de humedad. Recuerden que tiene un contenido de humedad. Y lo que hacemos es, utilizando el martillo del Proctor modificado, ¿sí? El martillo del Proctor modificado que va a tener, tiene una corredera, ¿no? ¿Se acuerdan que tiene una corredera? Entonces, utilizando el martillo y chancando 56 veces esta primera capa, hay que chancar 56 veces, hay que dejar caer al martillo 56 veces sobre esta capa. Estas 56 veces la marca el método, ¿ok? El método C, en este caso, método C, me dice que tengo que chancar a esta primera capa 56 veces. Entonces, después que lo he chancado 56 veces, esta primera capa va a quedar planita, ¿no? Dentro del molde. Vamos a echar la siguiente capa. Esa siguiente capa también tiene su contenido de humedad, ahí está, ¿no? Y vamos nuevamente a chancar esta segunda capa con 56 golpes. Es decir, a esta segunda capa de material también hay que imponerle 56 caídas de este martillo, ¿no? Luego que cae el martillo, aquí ya vamos a tener a la capa compactada, ¿no? Vamos a hacer lo mismo con la tercera capa. Va a entrar la tercera capa, ¿no? De material. Vamos a chancarla y una vez que esté chancada va a quedar compactada dentro del molde. Vamos a hacer lo mismo con la tercera y con la cuarta y con la quinta capa, ¿no? Va a suceder lo mismo con cada una de las capas. Cada una de las capas debe ser golpeada con 56 golpes. Una vez que hemos ingresado a las 5 capas, ¿sí? El molde se encuentra lleno con el material compactado. Recuerden que nosotros necesitamos encontrar el parámetro de la densidad seca, ¿no? Para ese punto. Y esa densidad seca la vamos a obtener a partir de la densidad y del contenido de humedad. El contenido de humedad más o menos ya lo sabemos, pero la densidad del suelo compactado, para este primer punto que he compactado, es el que tengo que determinar. Y esa densidad será igual al peso total entre el volumen total, ¿no? En este caso será el peso total de todo mi suelo compactado entre el volumen total de todo mi suelo compactado. Para poder determinar este peso total del suelo compactado, vamos a tomar a nuestro molde con el suelo, con todo el suelo, ¿sí? Y lo vamos a colocar en la balanza. Aquí va a ir el molde con todo el suelo compactado, ¿no? Que ha sido compactado en 5 capas. Uy, Dios, ya vamos a ponerle más grandecito. El molde con todo el suelo compactado va a la balanza y la balanza nos va a indicar el peso del molde, más
el peso del suelo compactado o el peso total, ¿sí? Peso total del suelo compactado. Tenemos el volumen del molde, que va a ser en este caso el volumen total de mi suelo compactado. El volumen interno del molde, esta capacidad interna que tiene el molde, va a ser el volumen del suelo compactado. Entonces, y como también tengo el peso de mi molde, es decir, tengo esto como dato, ¿no? Porque previamente al ensayo hay que pesar al molde, hay que pesar y verificar su volumen. Entonces, de aquí es que nosotros vamos a poder obtener el peso total de mi suelo compactado. Y de aquí nosotros vamos a poder obtener el volumen total de mi suelo compactado. Esto va a ser la densidad 1, la densidad, no la densidad seca, sino la densidad con humedad de ese primer punto, ¿no? Vamos a desmoldar, vamos a tomar una porción de este material, vamos a sacarlo del molde después que lo hemos pesado. Después de pesarlo ya simplemente retiramos a todo el material del molde, tomamos una porción y lo colocamos en un tarrito. Ese tarrito con esa porción de suelo va a ir al horno para poder determinar, va al horno, para poder determinar el contenido de humedad 1. Entonces, aquí algunos alumnos siempre me decían, profesora, pero ¿por qué tenemos que determinar el contenido de humedad 1 si ya acá habíamos puesto el contenido de humedad? ¿No? Entonces, es importante que ustedes sepan que si bien es cierto acá nosotros le hemos dado, por ejemplo, ¿no? Le hemos echado 3% de humedad a este material, ¿no? Mientras que lo hemos mezclado, mientras que lo hemos separado, y mientras que cada una de las porcioncitas ha ido ingresando al molde o ha ido esperando su turno para ingresar al molde, la humedad ha podido variar, ¿sí? A veces ligeramente, a veces varía valores importantes si es que, por ejemplo, estamos en una región en donde hay mucho calor, ¿no? Entonces, la humedad ha variado ligeramente, ¿sí? Generalmente es muy ligera la variación, pero es importante registrar la humedad real, la que tiene el suelo que está dentro del molde. De repente, como vuelvo a repetir, esta humedad 1, ¿sí? Resulta ser muy similar a esta, ¿no? Por ejemplo, si acá le habíamos echado 3%, acá de repente nos puede salir 2.59 o 2.60, ¿no? O si estamos en una zona muy húmeda, de repente hacen el ensayo en la madrugada, ¿no? Donde cae llovizna, donde hace frío, la humedad podría aumentar de 3 que le habíamos echado a 3.1, 3.2. Entonces, es importante siempre verificar este contenido de humedad. Una vez que se tiene ese contenido de humedad obtenido del horno, ¿no? Tenemos el contenido de humedad 1, con estos dos datos, con estos dos, vamos a poder hallar el gamma de 1, ¿no? El gamma de 1 para nuestro primer punto. Entonces, acá en nuestro primer punto vamos a tener la humedad 1, la final, y el gamma de 1, ¿sí? El gamma de 1 para nuestro primer punto y ahí lo vamos a fijar. Vamos a trabajar con la segunda porción, ¿no? A la segunda porción también, inicialmente le vamos a dar un contenido de humedad 2 mayor que el anterior. Tenemos que ir aumentándole agüita, ¿sí? Y vamos a tomar esa segunda porción y vamos a echarle ese contenido de humedad 2 mayor al anterior. Vamos a mezclar a todo el material. Ay, Dios, ya. Vamos a mezclar a todo el material uniformemente con ese contenido de humedad 2. Y luego lo vamos a separar nuevamente en las 5 rumitas, ¿no? Vamos a ingresar la primera capa, que va a ser chancada con 56 golpes, y una vez que esté compactada dentro del molde, vamos a ingresar la segunda porción. Vamos a chancarla con 56 golpes. La tercera la chancamos con 56 golpes. La cuarta la chancamos con 56 golpes. La quinta la chancamos con 56 golpes. Y una vez que está listo nuestro molde lleno de suelo compactado, vamos a seguir el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente, ¿no? Vamos a
llevar el molde con el suelo compactado a la balanza y vamos a obtener el peso del molde más el suelo compactado, en este caso 2, ¿no? La porción 2. Vamos allá a dibujarla, ahí está. ¿Sí? Vamos a obtener para este segundo caso, vamos a obtener para la porción 2, vamos a obtener el peso total de la porción 2 y de acá nuevamente llevaremos el volumen total de la porción 2, ¿no? Con esto vamos a poder hallar el gamma o el peso específico de esa segunda porción, ¿no? Y vamos a tomar nuevamente una porción de acá, vamos a retirar de la balanza primero el molde y luego del molde vamos a sacar una porcioncita para colocarla en el horno, ¿no? Para colocarla en el recipiente, meterla al horno y obtener nuestra humedad 2, ¿no? Obtener este contenido de humedad 2 para esa segunda porción de suelo, ¿ok? Ahí está. Y obtenemos nuestro gamma de 2, ¿no? Con estos valores. Entonces acá vamos a tener la humedad 2 y el gamma de 2, ¿no? Luego con la tercera porción hay que hacer el mismo proceso. Se le da un contenido de humedad 3 mayor al anterior, ¿no? Y se sigue el mismo proceso. Se mezcla, se separa en 5 partecitas, se mete al molde, se lleva a la balanza, se pesa, se registra el peso total del suelo compactado con ese tercer contenido de humedad, se considera nuevamente el volumen del molde para hallar el gamma 3, ¿no? Hallamos el gamma 3 y metemos nuestra muestra al horno y hallamos lo que es el contenido de humedad 3. Con esto hallamos el gamma de 3, ¿no? Que sería aquí gamma de 3 y el contenido de humedad 3. Vean que siempre el contenido de humedad va aumentando, ¿no? Entonces generamos nuestro tercer puntito. Lo mismo vamos a hacer con esta última porción, con la porción 4 de nuestro material. Vamos a darle un contenido de humedad 4 mayor al anterior y vamos a hacer todo este mismo proceso, ¿no? Y con ese mismo proceso vamos a hallar nuestro gamma de 4. Vamos a ponerlo por acá, a nuestro gamma de 4, ¿sí? Por aquí vamos a poner gamma de 4 y nuestro contenido de humedad 4, ¿no? Una vez que tenemos nuestros 4 puntos dibujados, vamos a trazar nuestra curva, la curva del Proctor, ¿sí? Vamos a trazarla. Ahora sí, ya tenemos los 4 puntos y con la cúspide vamos a hallar el gamma de máximo, ¿no? Que es el valor que nos interesa sacar del Proctor y el contenido óptimo de humedad, que también es otro valor que nos interesa sacar del Proctor, ¿ok? Entonces, una vez hecho este proceso y obtenido los datos, ¿qué datos estamos obteniendo? Estamos obteniendo el gamma de 1 versus el contenido 1, el gamma de 2 versus el contenido 2, el gamma de 3 versus el contenido de agua 3 y el gamma de 4 versus el contenido de agua 4, ¿no? Del ensayo propiamente dicho estamos obteniendo esos parámetros, se dibuja la curva y se obtiene a partir de ella los parámetros del ensayo Proctor. Aquí hay unas imágenes justamente del proceso del ensayo, ¿no? Bueno, antes, cuando había la etapa presencial, aquí en el laboratorio, este es el laboratorio de Villa, sí, yo dicté mucho tiempo en Villa. Tenemos a los alumnos, por ejemplo, aquí ellos ya han mezclado su material y la han separado en 5 rumitas, ¿no? En 5 porciones iguales y cada una de las porciones las están ingresando, ¿no? Acá vemos aquí vemos al alumno con el martillo achancado, adentro ya hay tres capas y le falta ingresar la cuarta y la quinta capa, las últimas capas, ¿no? Aquí vemos como acá era una de las técnicas, estaba ayudando a chancar a un grupo de chicas, ¿no? A veces nos tocaba tener puro grupo conformado por alumnas, entonces ahí el técnico, o a veces la técnica, o a veces la profesora, teníamos que ayudar a chancar.
Bien, luego de que han terminado de chancar, ¿no? Como vemos acá, ya terminaron de chancar, entonces lo que hacen es limpiar a todo el molde, es decir, limpian todo lo que haya quedado por fuera, lo que se haya caído de material, y lo llevan a pesar. Acá estamos registrando, ¿sí? Para un determinado contenido de humedad, acá la balanza está registrando el peso del molde más el peso total del suelo compactado, ¿no? Ahí está. Vean cómo es que el suelo queda, ¿no? Después de que ha sido golpeado 56 veces en cada capa, ¿no? Entonces, la balanza acá nos está dando este peso total. Nosotros debemos tener como dato el peso del molde y con eso podremos hallar el peso total del suelo compactado a este primer contenido de humedad, ¿no? O al contenido de humedad que le hayan colocado en ese momento. Bien, entonces, durante el ensayo no se va dibujando la curva del Proctor, sino que durante el ensayo vamos registrando datos, ¿no? ¿Qué datos tenemos que registrar? Bueno, tenemos primero a nuestro molde. Cuando los alumnos llegan al laboratorio, el molde del Proctor es lo primero que nosotros tenemos que registrar. ¿Qué tenemos que hacer? Determinarle el peso. Siempre es importante verificar el peso. Van a ver que en muchos casos en una de las paredes del molde está indicado, ¿no? Peso y volumen, ¿no? Entonces, peso, por ejemplo, ponen 4.200 gramos, ¿no? Yo siempre les pido a los alumnos que verifiquemos, porque a veces cuando el molde tiene ya muchos usos, ¿sí? El acero también a veces se va gastando, ¿no? Entonces, es importante siempre que lleguemos al laboratorio pesar a nuestro molde. Este es el molde que vamos a utilizar. Ok, lo llevamos a la balanza y registramos el peso del molde. Recuerden que necesitamos este dato para poder hallar el peso del suelo compactado, ¿no? El segundo dato que también es importante verificar es el volumen del molde. ¿Cómo verificamos el volumen del molde? El volumen del molde se va a verificar a partir de las dimensiones internas del molde, ¿no? En ese caso se toma una wincha, se toma un vernier, generalmente hay un vernier en el laboratorio, y se determina el diámetro, ¿no? A diferentes profundidades y la altura del molde. Y con eso podemos determinar lo que es el volumen del molde. ¿Ok? Recuerden que estos dos siempre deben ser datos, es decir, datos que ustedes deben verificar o datos que el técnico debe verificar. Siempre verificar. Luego, los siguientes datos que se tienen que recopilar, ¿no? Es para cada vez que hemos hecho el ensayo, ¿no? Por ejemplo, para el primer punto de control, ¿sí? Recuerden que hemos echado un cierto contenido de agua, hemos mezclado, hemos metido todo ese suelo mezclado con agua al molde y acá tenemos el peso del suelo compactado más el molde, es decir, lo que llevamos a la balanza después de chancar dentro del molde, ¿no? Lo colocamos en la balanza y aquí la balanza me está dando el peso del molde más el peso total del suelo compactado que está dentro del molde. Entonces, si a este peso total le quito el peso del molde, tendré el peso del suelo compactado, el que se compactó con el primer contenido de humedad, ¿no? Lo mismo sucede con el segundo punto. La segunda vez, el contenido de humedad 2 lo mezclamos al suelo con un segundo contenido de humedad mayor al primero, ¿no? Y lo chancamos dentro del molde y luego de estar todo lleno, lo llevamos a la balanza y determinamos el peso total del molde más el suelo compactado que está dentro, ¿no? Obviamente los pesos son distintos y como vemos acá, en este primer momento el peso ha aumentado, ¿no? Recuerden que para este segundo punto le hemos echado más agua a nuestro suelo y es muy posible que esa cantidad de agua haya hecho que el peso aumente, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿no? Para el punto 3 y luego para el punto 4, ¿no? Para cuando le echamos el cuarto contenido de humedad. Aquí en la parte inferior, inmediatamente inferior, lo que tenemos es la recopilación de los datos para el contenido de humedad. Es decir, recuerden que para el molde que se llenó con el suelo 1, ¿no? Luego nosotros hemos tomado un tarrito más pequeño,
ahí está el peso del tarrito pequeño, la identificación y el peso del tarrito pequeño. Hemos tomado un tarrito pequeño y le colocamos a este tarro que tiene este peso, le colocamos una porción del suelo, ¿no? Después de que lo sacamos de la balanza, le colocamos una porción del suelo húmedo, ¿sí? Registramos el peso del suelo húmedo más tarro, lo metemos al horno y a las 24 horas vamos y lo sacamos del horno y lo volvemos a pesar, ¿no? Para hallar el contenido de humedad, con estos datos vamos a hallar el contenido de humedad que realmente le echamos a esta primera porción, es decir, vamos a hallar el contenido de humedad 1. Con estos datos de acá, ¿no? Con esta información de acá, que también ha sido obtenida cuando se ha hecho el segundo ensayo, ¿no? Se sacó la muestra después de pesarla, se tomó una porción en un tarro identificado como B, que pesaba 166.35 gramos, se colocó una porción de la muestra para determinar el contenido de humedad 2. Con estos datos, con todos estos datos tenemos que determinar el contenido de humedad 2. Lo mismo sucede con estos otros datos, ¿no? Son para determinar el contenido de humedad 3. Y lo mismo sucede con todos estos datos que son para hallar el contenido de humedad 4. Recuerden que estos datos, ¿sí? El contenido de humedad, son los datos que se han tomado al final para hallar la humedad real que tiene el suelo compactado dentro del molde. Bien, entonces vamos a proceder justamente a calcular eso. Aquí estos datos son los mismos, ¿sí? Yo los he traído acá para poder tener espacio y poder calcular, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí, vamos a poder calcular lo que es el peso total del suelo compactado. Acá lo voy a poner. Peso total del suelo compactado dentro del molde, ojo, ¿no? Entonces el peso siempre tendrá unidades de gramos, porque acá estamos, todo lo hemos registrado en gramos, ¿no? Entonces, para determinar el peso total de esa primera muestra, ¿sí? Lo que vamos a hacer es restar el peso del suelo compactado más el molde que habíamos registrado en la balanza, menos el peso del molde, ¿no? Cuando restemos eso, cuando restemos 5.732 menos 4.160, vamos a obtener el peso del suelo compactado dentro del molde, que debe ser 1.572 gramos, ¿no? Tenemos el volumen, vean que tenemos el volumen del molde, por lo tanto tenemos el volumen del suelo compactado, ¿sí? Y podemos hallar, bajo eso, podemos hallar el peso específico de ese primer suelo compactado en gramos por centímetro cúbico, ¿no? Hallamos el peso específico de ese suelo compactado, que será el peso total entre el volumen total, ¿no? Acá tendremos el volumen total, este siempre será, vamos a ponerle acá, volumen total, ¿no? Entonces, si hacemos esa operación de peso entre volumen total, vamos a obtener un peso específico o una densidad igual a 1.652. Recuerden que es importante siempre colocarla, así es, muy bien, Karen, gracias. Es importante colocar siempre los cálculos con 3 decimales, ¿no? Cuando se necesitan. En este caso estamos en un paso de cálculos, ¿sí? Ya cuando tenemos que entregar los resultados tendremos que redondear a lo segundo decimal. Lo mismo vamos a hacer con el segundo punto, ¿sí? El segundo punto vamos a calcular lo que es el peso total. El peso total será el peso del molde más el suelo compactado menos el peso del molde. Y eso nos dará 2.100 gramos. ¿Okay? Esos 2.100 gramos lo dividimos entre el volumen total para obtener la densidad, ¿no? Húmeda en este caso, y vamos a obtener 2.207 gramos por centímetro cúbico. Hacemos lo mismo para el tercer punto.
¿sí? Tenemos el peso total con el suelo compactado, le restamos el peso del molde y obtendremos 2033 gramos. Si a estos, muy bien, Karen, gracias. Si a estos 2033 gramos lo dividimos entre 951.60 centímetros cúbicos, vamos a obtener el peso específico húmedo para esa porción. Gracias, 2.136. Perfecto. Continuamos con el cuarto punto, ¿sí? El cuarto punto, hacemos la misma operación, peso total con molde menos el peso del molde y obtendremos un peso total de suelo compactado, gracias, 1615 gramos, ¿no? Cuando dividimos estos 1615 gramos entre el volumen total, vamos a obtener un peso específico de 1.697. Gracias, Karen. Listo, entonces ya tenemos el peso específico, pero ojo, el peso específico y los datos que nosotros necesitamos dibujar para nuestra curva, ¿sí? Es peso específico seco versus humedad. Entonces, todavía nos falta, acá solamente tenemos el peso específico seco, nos falta hallar el contenido de humedad, ¿no? En cada punto para poder hallar el peso específico seco, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar para este primer punto. Ahí están los datos y vamos a determinar lo que son los contenidos de humedad acá. ¿Sí? Y luego vamos a definir el peso específico seco acá. El contenido de humedad, recuerden que siempre se da en porcentaje y el peso específico seco será en gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? ¿Cómo vamos a obtener el gamma sub D? El gamma sub D o el peso específico seco, como les indiqué en clase, será el peso específico húmedo dividido entre 1 más la humedad, ¿no? Acá recordemos, por favor, que este valor de la humedad entra en número, ¿sí? Entonces, ya para esta expresión, ya tenemos este valor, lo hemos calculado hace un ratito, ¿no? Para cada uno de los puntos ya tenemos este valor, pero ahora necesitamos hallar la humedad para cada uno de los puntos para poder determinar la densidad seca para cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar para el primer punto. El contenido de humedad, ¿no? Será el peso de agua, que lo obtenemos de esto menos esto, el peso de agua. Esto menos esto me dará el peso de agua. Si acá tengo el suelo húmedo y acá tengo el suelo seco, la diferencia será el peso de agua. ¿Ok? Y dividimos entre el peso de los sólidos. El peso de los sólidos será el peso del suelo seco con el tarro menos el peso del tarro, ¿no? Entonces, este valor menos este valor me dará el peso de los sólidos. Dividimos y obtenemos el contenido de humedad ahí. Ya Karen lo ha obtenido, ¿sí? 34. No, a mí me salió, a ver, si restamos 1538.30 menos 1503.60 y lo dividimos entre 1503.60 menos 165, deberemos obtener un valor de 2. Ok, Diana, muchas gracias, 2.592, ¿no? Ahí está, perfecto. Ah, el 34 era el agua. Ok, gracias, Karen. Listo, entonces hacemos lo mismo con el segundo punto, ¿sí? Al segundo punto le calculamos lo mismo, el contenido de humedad, y vamos a tener 5.185 de contenido de humedad. Ojo, ya estoy calculándolo en porcentaje, ¿no? Hacemos lo mismo con el tercer punto de contenido de humedad, calculamos y vamos a obtener 9.254. Hacemos lo mismo con el cuarto punto de contenido de humedad y vamos a obtener 11.245%. ¿Sí? Una vez que ya tenemos nuestros contenidos de humedad y ya tenemos nuestros pesos específicos, como vemos acá, ya tenemos peso específico, ya tenemos contenido de humedad, podemos calcular para cada punto el gamma sub D, ¿no? Entonces, si hacemos esta operación y decimos 1.652, vamos a hacerlo acá para el primer gamma, solamente para el primero. Esto será igual a 1.652 gramos por centímetro cúbico dividido entre
1 más la humedad, pero la humedad tiene que ir en número. Entonces acá será 0.02592, ¿no? Ahí está. Entonces, dividimos eso, ¿sí? Hacemos esa operación y vamos a obtener un gamma sub D1 de 1.610. Para el segundo punto, vamos a hacer la misma operación, pero ojo, para el segundo punto acá tendremos, en el numerador, tendremos los 2.207 dividido entre 1 más 0.05185, ¿no? Si hacemos esa operación, vamos a obtener un gamma sub D igual a 2.098. Continuamos con el tercer punto y dividimos 2.136 entre 1 más 0.09254 y obtendremos 1.955. Hacemos la misma operación para el cuarto punto, ¿sí? Y obtendremos un peso específico seco de 1.525. Entonces, como ven, ya tenemos estos datos que son los que nosotros necesitamos para poder graficar nuestra curva del Proctor. Recuerden que nosotros tenemos que graficar una curva Proctor y para eso tenemos que generar nuestros datos, ¿no? Acá ya tenemos el peso específico para el primer punto con su contenido de humedad, el peso específico para el segundo punto con su contenido de humedad, el peso específico, perdón, seco para el tercer punto con su contenido de humedad, para el cuarto punto con su contenido de humedad. Aarón me pregunta, profesora, ¿cuál era el procedimiento para el contenido de humedad? Aarón, era tomar una muestra del suelo que se ha compactado luego de haber pesado, tomamos la muestra, la ponemos en un tarrito previamente identificado y pesado, ¿sí? Al tarrito en el que se le hace contenido de humedad, hay que identificarlo y pesarlo. Colocamos la muestra húmeda, ¿no? La muestra que hemos sacado de acá del molde, la colocamos, pesamos y la metemos al horno por 24 horas. Luego de 24 horas, se retira la muestra del horno con el tarrito y se pesa, ¿no? Entonces, aquí obtenemos el contenido de humedad. ¿Cómo obtenemos el contenido de humedad? Recuerden que el contenido de humedad, vamos a ponerlo por acá, es igual a peso de agua entre peso de sólidos, ¿no? Por 100. Entonces, para poder hallar el peso de agua, será la diferencia entre estos dos, ¿no? Si yo resto esto con esto, es decir, al suelo húmedo menos el suelo seco, tendré el peso de agua, ¿no? Porque los tarritos se van acá, se anulan. Entonces, de acá saco el peso de agua, esto de acá, y el denominador será el peso del suelo seco más tarro menos el peso del tarro y tendré el peso del suelo seco. Recuerden que el suelo seco son los sólidos, ¿no? Entonces, de esa forma es que hemos hallado el contenido de humedad. Bien, una vez que tenemos nuestros datos, una vez que ya tenemos los datos, vamos a graficarlo, ¿no? Vamos a ir a graficar. Aquí yo los he colocado en la parte superior, ¿sí? Ahora ya con 2 decimales, porque ya son mis resultados finales para mi gráfica, ya lo coloco con 2 decimales. No está mal si lo colocan con 3, pero en realidad ya no va a valer la pena porque aquí cuando grafiquemos no necesitamos no vamos a poder tener tanta precisión. Esta gráfica se realiza generalmente en un enmayado, en una hoja cuadriculada si quieren, o hacen su cuadrícula utilizando un escalímetro, ¿no? Y en este primer eje es el eje de las humedades, ¿sí? Aquí tenemos las humedades. Y en este segundo eje tenemos a las densidades secas. Densidad seca, hay que colocarle siempre la humedad, gramos por centímetro cúbico, y la humedad está en porcentaje, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, hay que ver primero de escalar a los ejes. ¿Qué significa escalar? Es decir, darle valores, ¿no? Porque acá, como ven, o sea, ustedes también van a dibujar y no van a tener los valorcitos, hay que darle la valoración. Entonces, vemos que las humedades comienzan en 2.59 y va aumentando hasta 11, ¿no? No es necesario acá colocar el 0,
Entonces, recuerden que ustedes siempre van a necesitar un área para poder dibujar la curva. Entonces, acá podemos comenzar, por ejemplo, diciendo que esto es 2. Esto será 3%, 4%, 5%, 6, 7, 8, 9, 10%, 11 y 12%. Bueno, acá tengo 13% y mis valores están dentro del rango que yo necesito para yo poder graficar estos valores, ¿sí? La valoración que le doy a mi eje, ¿sí? Me va a permitir trabajar a estos valores. Y en el eje vertical, ¿no? Tengo también que verificar entre qué valores qué valores tengo de gamma sub D, ¿no? Como vemos acá, tenemos gamma sub D que van de 1,53 hasta 2,10. Entonces, en ese rango es que tenemos que dar la valoración aquí a los ejes, ¿ok? Voy a comenzar acá, 1,50. Acá será 1,60, 1,70, 1,80, 1,90, 2, ¿no? Acá 1,90, 1,80, 1,70, 2, pero todavía tengo hasta 2,10, o sea que acá 2,10. ¿Ok? Entonces, ya sé que cada uno de estos son 0,1, ¿no? 2,20, 2,30, ya está, hasta ahí. Entonces, comenzamos con nuestro primer punto. Recuerden que este ha sido nuestro primer punto y vamos a graficar. Okay, ese primer punto me dice que tiene un contenido de humedad de 2,59, más o menos acá lo tendré, 2,59. Ahí está, ¿sí? Y tengo un peso específico, vean, el peso específico seco de 1,61. Entonces busco 1,61. Ustedes con su escalímetro o su reglita graduada pueden hacer pueden hallar estos valores con más precisión, ¿no? Entonces acá tenemos el puntito, nuestro primer punto, ¿sí? Vamos al segundo punto, vamos a graficarlo igual al segundo punto. Y tenemos que contenido humedad 5,18, acá será 5,50, 5,25 por acá, 5,18. Vamos a ponerlo ahí. Y tenemos el peso específico seco de 2,10. Entonces, trazamos 2,10. Ahí está. Ahí está la intersección y acá ubicamos a nuestro segundo punto. El tercer punto, hoy creo que era, ¿qué color era? Creo que era esto. El tercer punto, ¿sí? Tenemos también para el tercer punto una humedad de 9,25 por acá, 9,25. Y un peso específico seco de 1,96. Acá tenemos 1,90, 1,95, ¿no? Entonces 1,96 estará por acá más o menos. Vamos a trazarlo, 1,96. Listo, tenemos nuestro tercer punto. Luego tenemos nuestro cuarto punto. Para el cuarto punto tenemos una humedad de 11,24 más o menos por acá. Y un peso específico de 1,53, ¿no? 1,53, 1,55, 1,53 por acá. Y trazamos nuestro cuarto punto. Entonces ya tenemos nuestros 4 puntos, ¿sí? Y sabemos que por estos 4 puntos nosotros tenemos que pasar o hacer pasar una curva, ¿no? La curva del Proctor. Entonces, yo generalmente les recomiendo a los alumnos que tracen 2 líneas guías, ¿no? Una línea que vaya por los puntos que están ascendiendo, es decir, los puntos que están hacia un lado o que van a quedar hacia un lado de la curva, los que están siempre aumentando en peso específico, todos los que están aumentando el peso específico se van a un lado. Y todos los que están decayendo con el peso específico se irán al otro lado. ¿Ok? Entonces, marco mis 2 curvas guía. Uy, aquí, vamos a ver si se mueve esto. No se va a mover. Bueno, marco mis 2 curvas guía, como vemos, son líneas guía, perdón. Marco las 2 líneas guía. Y yo sé que en este triangulito, se debe dar la curvatura, ¿no? La curva de mi curva Proctor. Aquí, dentro de este espacio, en este rango, se debe dar la curvatura, ¿no? Seguramente a algunos les va a salir un poquito más arriba, o a otros un poquito más abajo, a otros más central, pero no importa. El gráfico es el que justifica el valor que ustedes han tomado, ¿ok? Entonces,
Vamos a dibujar a nuestra curva, en este caso a nuestra curva de Proctor. Vamos a ver si me sale bien el dibujito ahora, ¿sí? Dibujamos ahí más o menos la curvatura, ahí. Bueno, yo lo estoy tomando así, ustedes seguramente lo van a poder dibujar mejor. Estoy acá con la tableta. Uy, ya está. Bueno, dibujamos la curva de mejor forma que la mía, obviamente, ¿sí? Dibujamos esta curva y buscamos en la cúspide de la curva. Recuerden que es importante buscar la cúspide de la curva, aquí, el máximo valor. Ay, Dios, disculpen, pensé que estaba con la rayita, ya. Buscamos en la cúspide de la curva y leemos hacia el eje vertical cuál es la densidad seca máxima. Recuerden que se llama máxima porque encima de ella ya no hay más valores de densidad seca, ¿no? Por eso es la densidad seca máxima. Encima de este valor ya no hay más valores de densidad seca. Entonces obtenemos, aquí voy a ponerlo con rojo solamente para diferenciar un poco, para que se pueda notar, ¿no? Obtenemos aquí la densidad seca. ¿Cuánto más o menos me está saliendo a mí la densidad seca máxima? A mí me está saliendo, por ejemplo, 2.26. 2.26 gramos por centímetro cúbico. La densidad seca máxima aquí lo he obtenido con esta curva. Luego de dibujar la curva, en la cúspide, ¿sí? Trazo la línea para poder determinar aquí cuál es la densidad seca máxima. Y también recuerden que hay un dato importante, ¿no? El que le tenemos que dar al operario. Trazamos el contenido óptimo de humedad, aquí. Tenemos un contenido óptimo de humedad, que en este caso vamos a poner 7.10%, ¿ok? Entonces, ya tenemos nuestros dos datos importantes, contenido óptimo de humedad, 7.10%. ¿Okay? Entonces, no es que a todos les vaya a salir lo mismo, por ahí de repente a alguno le va a salir densidad seca 2.25, 2.28, ¿no? Contenido humedad 7 o 7.2 o 6.9. En esos rangos puede estar y va a ser válido el resultado, ¿no? Pero, por ejemplo, a nadie le puede salir 2.35 o 2.40 de peso específico, ¿no? Porque ahí ya habría algún error, ¿sí? 2.35, ¿eh? Por acá arriba, o sea, ya estaría muy forzada la curva, ¿sí? Entonces, esta es una curva natural. Me puede salir 2.16 de 2.16 por acá. Te podría salir si tu curva está bastante echada, ¿sí? Sí, podría salir 2.16. Dentro de este rango, dentro de este triángulo es que se tiene que formar la curvatura, ¿no? Y la curva tiene que ser lo más suavizada posible, lo más natural, ¿no? No verse forzada. Aquí la mía se ve un poquito forzada, pero en forma natural dibujar la curvatura. Eso es lo que realmente se hace hasta la fecha en los laboratorios para entregar el valor de la máxima densidad seca. ¿Sí? Bien, entonces, una vez que tenemos nuestros valores, ahí están, una vez que obtenemos los valores de la máxima densidad seca y el contenido óptimo de humedad, ¿no? Ya le avisamos al ingeniero residente, le decimos, ya tenemos, ya está ensayado todo el material, ahora sí ya puedes colocarlo en la obra, ¿no? Entonces, el ingeniero comienza a colocar el material, ¿no? Recuerden que lo primero que va a hacer es esparcir el material, va a echarle una cierta cantidad de agua, ¿no? Que generalmente debe estar en este rango, con este valor aproximado, va a echarle este valor aproximado para comenzar a compactar, ¿sí? Va a comenzar a compactar con la finalidad de acercarse, ese material compactado tiene que acercarse a esta densidad seca, ¿no? En obra. Entonces, una vez que está compactada la primera capa, ¿no? Ahí está. El ingeniero nos llama para decirnos, ya está compactada mi primera capa, hay que hacer el ensayo de densidad con el cono de arena, ¿no? Para poder hallar, recuerden que la finalidad del cono de arena es poder hallar la densidad seca, no la máxima, sino la seca que ha obtenido el material compactado. ¿Okay? Entonces acá vemos cómo el técnico hace el huequito, ¿no? Pone la plancha,
la plaquita, perdón, metálica, y comienza a hacer el huequito, ¿no? Aquí está una punta y está con el martillo. Una vez que ha terminado de hacer el hoyito, retira todo el material del hoyito, lo coloca en una bolsa, ¿sí? Para pesar a todo el material, ¿no? Y luego coloca el equipo de cono, ¿sí? Recuerden que antes de colocar al equipo de cono, ha tenido que pesar a todo el equipo con la arena llena, la arena calibrada o la arena de Ottawa, ¿no? Ahí está, dentro está toda la arena de Ottawa, mientras que él está picando, ya él ha tenido que pesar a todo el equipo junto con la arena calibrada completa, ¿no? Para que luego lo pueda colocar, gire la perilla y la arena comience a caer, ¿ok? Eh, Luego de eso, como vemos, ¿no? Levanta el equipo de cono, se queda ahí el material que se había quedado aquí en este cono invertido, en el cono metálico. Vemos acá, por ejemplo, al suelo, ¿no? Y acá, bueno, no se observa muy bien, ¿sí? Pero es un paso bastante importante. Aquí el técnico tiene un tamiz, está tamizando al material, luego que lo ha pesado, ¿ah? Luego que ha pesado todo, el técnico tiene un tamiz, ¿ok? Tiene un tamiz porque el técnico sabe, ¿sí? Recuerda que en el laboratorio el suelo con el que se ha hecho el ensayo Proctor es un suelo matriz. ¿Se acuerdan, no? Que lo habíamos separado por una malla, ¿sí? En este caso, el método del ensayo Proctor era el método C, ¿no? En el caso del ensayo Proctor, el Proctor se hizo con el método C. Y el método C había separado al material con el tamiz de 3/4. Todo lo que pasó el tamiz de 3/4 de pulgada, nosotros le llamamos suelo matriz y ese es el suelo matriz con el que hicimos el ensayo de Proctor. ¿Okay? Entonces, aquí en obra, lo que hace el técnico es nuevamente de todo el material que ha sacado, retira utilizando el tamiz igual al del Proctor, en este caso el tamiz de 3/4, ¿no? Utilizamos el mismo tamiz que se utilizó para el ensayo Proctor, retira todas las partículas mayores a 3/4, porque el Proctor se hizo para un suelo matriz, ¿no? A eso le llamamos suelo matriz, a todo lo que pasó el tamiz de 3/4. Entonces, el control en campo se debe hacer para el suelo matriz, es decir, para un suelo que tenga las mismas características en tamaño de partículas que el suelo que se ensayó en el laboratorio, ¿no? Recuerden que es el mismo suelo, pero a la hora que llevamos nuestro material de la cantera hacia la obra, va a suceder de que a veces cuando llega el material a la obra, ¿no? Llega con partículas de sobretamaño. No es que en cantera nosotros le decimos, oye, ¿sabes qué? Antes de mandarme mi material, a todo lo tamizas por 3/4 y yo solamente te voy a pagar ese material. No, en cantera te venden el volumen del material y en ese volumen va de todo, ¿no? Va piedras más grandes, va piedras más chiquitas y en obra difícilmente, en algunas lo hacen, pero difícilmente en obra va a haber alguien que va a separar a esas partículas de sobretamaño. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se hace el control de compactación, el técnico va a comparar los valores de la densidad del suelo, pero siempre recordando de que el Proctor se hizo para un suelo matriz, es decir, para un suelo que fue tamizado por el tamiz de 3/4 de pulgada. Entonces, en campo, el técnico, de todo el material que sacó, de todo lo que había sacado de la excavación, luego de pesarlo, lo va a tamizar. Lo va a tamizar para trabajar y calcular todo únicamente en función al suelo matriz, ¿ok? Al suelo matriz en campo. Entonces, una vez que ha hecho todo eso, lo que se registra, el técnico tiene un registro, ¿sí? Se utilizan unos registros. Lo que se registra son los siguientes datos, ¿no? El técnico registra el peso total del suelo extraído del hueco,
¿sí? Incluyendo las piedritas o las gravas mayores a 3/4, en este caso, mayores a 3/4, ¿no? El peso total, es decir, el que el técnico saca y pone en un recipiente de frente todo el material que sale de la excavación, inclusive con partículas mayores a la 3/4, es lo que se registra, ¿no? Lo lleva a la balanza y la balanza registra este primer dato, el suelo extraído del hueco, completo con todo, que incluye inclusive todas las partículas grandes, ¿no? Todas las partículas que todavía no han sido separadas por la malla de 3/4, ¿no? Luego, tamiza, una vez que ha registrado este peso, tamiza este material por el tamiz de 3/4, ¿no? Entonces vamos a dibujar acá. Lo tamiza, ahí está el tamiz, y en ese tamiz se quedan las partículas de sobretamaño, ¿no? Las partículas grandes que ha sacado de ese hoyo. Y registra el peso de esas partículas de sobretamaño. Registra el peso del material retenido en la malla de 3/4, es decir, registra el peso de estas piedritas o de estas partículas que tienen un tamaño mayor al tamiz de 3/4. Registra el peso del equipo de cono más la arena calibrada al inicio, es decir, el equipo de cono con toda la arena dentro, con toda la arena calibrada, la arena que nos va a servir, la que vamos a utilizar para hallar el volumen del hoyo, todo. Antes de empezar el ensayo, ¿no? El equipo de cono con la arena calibrada se pesa. Ahí está el peso total. Y después que hemos realizado el ensayo, ¿no? Después que hemos puesto el equipo sobre el hoyo, le hemos movido la perilla, ha caído una cierta cantidad de arena, ha salido del frasco, una vez que ha terminado de caer, de llenarse todo el hueco y el cono invertido, ¿no? Retiramos el equipo de cono y volvemos a pesar, ¿no? Y pesamos el equipo de cono más la arena calibrada que quedó luego del ensayo, la que quedó, la registramos. Con estos dos datos, lo que vamos a obtener es la arena calibrada que se ha utilizado, es decir, la que se ha quedado en el hoyo y la que se ha quedado en el cono invertido. Luego también registramos, ¿no? Bueno, no registramos, sino que este es un dato, el peso de la arena calibrada que queda en el cono metálico invertido, ¿no? Recuerden que el equipo tiene un conito, ¿no? Ahí está el frasco, y aquí en este conito, parte de la arena calibrada, o sea, la arena calibrada que estaba acá va a descender, una parte va a entrar al hoyo y otra parte se va a quedar acá, ¿no? Cuando yo levanto el equipo veo como un cerrito de arena calibrada. Este peso de la arena que se queda solamente acá se debe tener como dato, ¿no? El técnico siempre lo va a tener como dato para poder calcular cuánto es la arena calibrada que se quedó en el hoyo o que entró al hoyo. Luego tenemos el peso específico de la grava, ¿sí? De esta gravita hay que determinarle el peso específico, que eso generalmente se hace en el laboratorio, y el contenido de humedad del material, ¿no? A este material que hemos sacado del hoyo hay que tomarle una muestra para determinar el contenido de humedad, o si se ha llevado un Speedy, que es un equipo que justamente lo vimos en la última clase, si se ha llevado un Speedy, con el Speedy registramos el contenido de humedad que tiene la muestra, ¿no? Para este ejercicio nos piden determinar la densidad seca del suelo, es decir, la densidad seca que se ha obtenido en un punto, ¿sí? Que conforma la capa de base, que es la que se ha formado, y el porcentaje de compactación alcanzado, es decir, tenemos que compararlo con la máxima densidad seca, ¿no? Me dicen una condición, esta es una condición particular, para este ejercicio me lo están diciendo. Considere que se requiere como mínimo 95%, es decir, la compactación debe alcanzar como mínimo el 95% para autorizar la colocación de la siguiente capa, ¿no? Entonces, vamos a resolver el ejercicio, ¿sí? Vamos a acá. He puesto ya los datos, los mismos datos que hemos visto hace un ratito, los estoy colocando acá un poquito más chiquito, y acá vemos que se ha conformado la primera capa, ¿no? Yo lo he dibujado pequeño, pero las capas a veces son gigantescas, o sea, son grandes en área, en extensión, ¿no? Yo la estoy dibujando aquí muy pequeña y en sección, en elevación, para que vean el espesor, ¿sí? Vamos a considerar que esta capa
tiene un espesor, a ver, vamos a ponerle, no sé, pues un espesor de 0.25, ¿sí? 0.25 metros, ¿sí? Listo, entonces ya está compactada la primera capa en obra, ¿no? Entonces el ingeniero me dice, ya, Milagros, tú eres la supervisión, ya se compactó la primera capa, quiero saber si puedo construir la siguiente capa. Le digo, espérate un ratito, hay que hacer los controles de compactación, hay que hacer la determinación de la densidad seca de este material. ¿Cuánto alcanzó este material, no? Entonces, lo que se hace es llevar nuestro equipo de cono de arena, en este caso nosotros hemos controlado con un equipo de cono de arena, fijamos para un punto. Recuerden que hay un número de puntos mínimo que se requiere para poder validar la compactación. Nosotros vamos a trabajar considerando que es un solo punto, ¿ok? Entonces, colocamos la planchita metálica, ¿no? Ahí está, que tiene, recuerden, tienen una ranuración que me ayuda a guiarme para la excavación y comienzo a excavar, ¿no? Comienzo a excavar más o menos hasta la mitad de mi capa, un poquito más de repente, ¿no? Aquí excavo, por ejemplo, 15 centímetros o 12.5, ahí más o menos. Tampoco no es que hay que estar muy preciso, no sé, hay que meter la wincha, pero este material tiene partículas mayores a 3/4. Vamos a ponerlo aquí, vamos a dibujar aquí las partículas mayores a 3/4 y acá también ha tenido, ¿no? Las partículas mayores a 3/4, ahí está. Vamos a dibujar aquí también así. Ya está. Entonces se excava y se saca todo este material. Vamos a ponerle una partícula más. Se saca todo este material y se coloca en un recipiente. Aquí en este recipiente se coloca ese material, ¿no? Ahí lo vamos a poner con sus, en este caso le estamos poniendo 3 partículas de sobretamaño, ¿no? Se saca y se pesa. Hay que pesar a este material. Tenemos que registrar el peso total de este material, ¿ok? Registramos el peso total de ese material. Recuerden que ese peso total, ¿sí? Es registrado por la balanza, ¿no? Una vez, una vez que hemos registrado el peso total en la balanza, lo que hacemos es, utilizando el tamiz, ¿no? Utilizando el tamiz, en este caso de 3/4 de pulgada, porque estamos siguiendo el ejercicio, estamos siguiendo un proceso, era el método C, entonces utilizamos el tamiz de 3/4 y tamizamos a todo este material, ¿no? Entonces, en el tamiz de 3/4 se quedan estas 3 partículas, ¿sí? Y lo que pasa el tamiz de 3/4 es el suelo matriz, ¿no? Aquí vamos a poner suelo matriz. Entonces, ese peso total está conformado, ¿sí? Por el peso del suelo matriz, vamos a ponerle peso de matriz, más el peso de las partículas, el peso de las partículas de 3/4 de pulgada o más de 3/4 de pulgada, ¿ok? Recuerden que el suelo matriz será todo lo que pasó el tamiz de 3/4, al que nosotros le estamos llamando suelo matriz, también le pueden llamar suelo con menos de 3/4 de pulgada, con partículas de menos de 3/4 de pulgada, pero nosotros le estamos dando esta denominación, ¿ok? Entonces, el peso total primero se determina con la balanza, esto se registra con la balanza y luego se tamiza. Después de tamizar, se registra el peso de las partículas que se han quedado retenidos, es decir, tenemos este dato, la balanza nos da esto y nos da este dato, y por diferencia nosotros podemos obtener el peso del suelo matriz. Bien, suelo matriz. Ok, muy bien, Ariana, muchas gracias. Ahorita vamos a colocar numerito a todo para poder calcular, ¿ok? Luego que hemos extraído todo del huequito, ¿no? Aquí vamos a borrar ya todo lo que se ha sacado del huequito. Ahorita utilizamos tus datos, Ariana, un ratito, vamos a explicar el proceso. Una vez que hemos sacado todo del huequito, ¿no? Ya está limpio el huequito. Lo que hacemos es traer a nuestro equipo de cono, ¿no? Viene el equipo de cono, se instala acá, el cono invertido, la perilla y el recipiente, ¿no?
el recipiente que uy, Dios mío, bueno, está un poquito echadito, pero es el recipiente que alberga a la harina calibrada, ¿no? Esa harina especial, el recipiente está lleno de esa harina calibrada, solamente recipiente, vean que no tenemos, no hay nada más, el recipiente está únicamente con arena calibrada. Y registramos el peso de la arena calibrada inicial, ¿no? El peso de la arena calibrada con todo el recipiente inicial lo registramos. Sabemos cuánto de arena tenemos, cuánto de arena inicialmente tenemos para el ensayo, ¿ok? Entonces, una vez que hemos registrado este peso, ¡ay Dios, está muy grande esto! No, a mí me sale gigantesco esto, no sé por qué, pero vamos a volverlo a escribir, ¿ok? Una vez que tenemos el peso, vamos a poner acá, peso de arena calibrada inicial, ¿no? Una vez que hemos registrado eso, movemos la perilla, que es importante, ¿sí? Una vez que se ha registrado este peso inicial, movemos la perilla. Y cuando movemos la perilla, el material comienza a caer, ¿no? La arena calibrada comienza a caer y comienza a llenar este espacio del hueco, ¿no? Cae libremente y como es una arena especial, cae libremente y llena el espacio del hueco. Ahí está. Una vez que ha terminado de llenarse todo el hueco, comienza a llenar toda la parte superior, es decir, al cono invertido, al cono metálico invertido, comienza a llenarse. Y obviamente acá en el frasco, ¿no? Comenzamos a notar que hay menos arena. Vamos a poner hasta ahí. Comenzamos a notar que hay menos arena, la arena desciende, ¿no? Y en el momento en que nosotros vemos que la arena deja de bajar o deja de descender, ¿sí? Cuando ha dejado de moverse la arena dentro del frasco, significa que ya todo esto está lleno, ¿no? Ya no hay más espacio, por lo tanto la arena se detiene. En ese momento giramos nuevamente la perilla, cerramos la perilla, la cerramos para que la arena ya no siga cayendo, ¿sí? Cerramos la perilla y levantamos a todo el equipo de cono con la arena que ha quedado, ¿ok? Levantamos a todo el equipo de cono con la arena que ha quedado y registramos ese peso de arena calibrada final o que quedó en el frasco, ¿ok? Entonces, retiramos a nuestro equipo de cono, lo sacamos de ahí. Y lo que observamos en el campo, en el sitio, va a ser así, o sea, el material va a quedarse ahí, ¿no? Una vez que hemos sacado al equipo de cono con la arena que quedó y le hemos registrado el peso de arena final en el equipo de cono, ¿no? Sacamos y vamos a observar una imagen como esta, ¿sí? ¿Qué significa? La arena que se ha utilizado en el ensayo, ¿sí? La arena que se utilizó en el ensayo es la diferencia entre la arena que había inicialmente en el frasco y la arena que quedó al final del ensayo en el frasco, ¿no? Lo que había al iniciar el ensayo menos lo que quedó al finalizar el ensayo va a ser la arena calibrada que quedó o que se utilizó en el ensayo, ¿no? Entonces, el peso de arena que se ha utilizado en el ensayo se determina a partir del peso inicial de la arena calibrada en el frasco, cuando llega totalmente llena, ¿no? Antes de mover la perilla. Y luego, cuando termina el ensayo, cerramos la perilla y volvemos a pesar lo que ha quedado. La diferencia entre estos dos es la arena calibrada que se ha utilizado en el ensayo. Esa arena calibrada que se ha utilizado en el ensayo se encuentra acá. Aquí está la arena calibrada que se ha utilizado en el ensayo, como vemos, ¿no? Está distribuida en dos sectores. Un sector que está sobre el hoyo, ¿no? Nosotros queremos, recuerden, solamente saber lo que sucede en el hoyo, y otro sector que está encima del hoyo. La arena que se ha quedado aquí encima del hoyo, la arena que se quedó acá encima del hoyo, el peso de esa arena ha sido determinada previamente por el técnico. El técnico sabe, esto va a ser un dato siempre. El técnico sabe cuánto de arena se puede quedar en ese cono invertido, ¿sí?
se sabe cuánto de arena se puede quedar en ese cono invertido. ¿Cómo lo saben? Antes de ir al campo, el técnico en el laboratorio, sobre una mesa totalmente plana, ¿no? Coloca el equipo y mueve la perilla. Y toda la arena cae acá, ¿no? Levanta el equipo, recoge a toda esta arena y le determina el peso, ¿no? Hace eso 3 veces y saca el promedio del peso que siempre se queda en esta parte. Y con eso el técnico puede saber cuánto es la cantidad de arena que siempre se queda en ese cono invertido. Eso lo tiene que hacer previo a salir a campo el técnico, ¿ok? Entonces, eso siempre será un dato que el técnico ya lleve a obra. No, en obra no puede ser determinado, o sea, lo tiene que hacer previo a estar en obra, ¿ok? Entonces, eso siempre será un dato cuando ya se esté en obra, ¿no? Entonces, con el peso, perdón, con el peso de la arena utilizada, que sabemos que se ha quedado acá, más lo que se ha quedado acá, y sabemos el dato de este peso de arena que se queda acá, nosotros podremos calcular el peso de la arena calibrada que se quedó en el hoyo, ¿no? Podemos calcular el peso de arena calibrada en el hoyo. Como la arena calibrada es una arena especial, siempre nos van a dar el peso específico de la arena calibrada como dato, ¿no? Cuando compramos arena calibrada siempre viene con su peso específico. Entonces, el peso específico de la arena calibrada será un dato, siempre. Con estos dos valores, ustedes van a hallar el volumen de arena calibrada que hay en el hoyo. Y como habíamos visto también en la clase, ese volumen de arena calibrada que hay en el hoyo es el volumen total, ¿no? El volumen total de mi suelo. Vamos a ponerlo con otro color. Será el volumen total del hoyo. Vamos a hacer el camino correcto. Será el volumen total del hoyo. Y el volumen total del hoyo es el volumen total de mi suelo, el volumen total del suelo que saqué. Pero recuerden, ¿sí? Recuerden que aquí nosotros hemos separado al suelo con partículas de menos de 3/4 de pulgada y a las partículas de más de 3/4 de pulgada. Ese volumen también estuvo conformado por esos materiales. Entonces, ese volumen total será también volumen del suelo matriz más volumen de partículas de más de 3/4 de pulgada. ¿Ok? Lo que nosotros necesitamos para poder calcular el gamma sub D de nuestro material con el que se hizo o con el que se simuló el ensayo Proctor será con el peso, ¿sí? El peso del suelo matriz seco, ¿no? Seco, dividido entre el volumen del suelo matriz. Es decir, tenemos que calcular este gamma sub D con el suelo matriz, ¿ok? Tenemos que calcular el gamma sub D con el suelo matriz. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir paso a paso. Recuerden, vamos a ponerlo por acá también, que este peso específico seco se obtiene, así como en el ensayo Proctor, se va a obtener a partir de dos valores o de dos parámetros, el peso específico y el contenido de humedad, ¿no? El peso específico de la matriz, del suelo matriz, y el contenido de humedad. Entonces nos está faltando el contenido de humedad. ¿Qué se ha hecho en este proyecto, no? De esta suelo matriz se ha tomado una porcioncita y con la ayuda del SPIDY se ha determinado el contenido de humedad, ¿no? Con el SPIDY tenemos el contenido de humedad, ¿ok? Eso es lo que nos ha dicho este ejercicio. Ahí está, aquí está indicado. Contenido de humedad registrado con el SPIDY, ¿ok? Entonces, una vez que tengamos el peso específico seco, vamos a poder calcular, ¿no? Vamos a poder calcular el porcentaje de compactación una vez que tengamos esto, porque sabemos, tenemos como dato que nuestra máxima densidad seca, que hace un ratito la determinamos en el laboratorio, es de 2.26 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Entonces, luego que determinemos el valor, este valor
perdón, luego que determinamos este valor y este valor, vamos a poder compararlo y hallar el porcentaje de compactación. Bien, entonces vamos, así como hace un ratito Ariana ya nos estaba indicando, ¿sí? Vamos rapidito a colocar los datos, ¿sí? Voy a utilizar el color azul para ir identificando los datos en esta gráfica que les he hecho para explicarle el proceso. Entonces tenemos el primer dato que dice peso total del suelo extraído del hueco, incluyendo las gravas o incluyendo las partículas de más de 3/4 de pulgada, ¿no? Me dicen 4.515. Entonces, esto es 4.515 gramos, ¿no? Recuerden que esto es igual a algo, ¿no? Entonces, vamos a seguir con los datos. Peso del material retenido en la malla de 3/4, es decir, este peso, 569.40 gramos. Con eso, ustedes pueden determinar, ¿no? Pueden determinar lo que es el peso del suelo matriz. ¿Cuánto nos sale el peso del suelo matriz? A ver, por favor, si es que alguien me ayuda. ¿Cuánto nos sale el peso del suelo matriz? Ah, ahí, perdón, Ariana, perdón, discúlpame. Discúlpame, sí, Ariana ya lo había calculado. 3.945.6, ¿no? Entonces ya tenemos el peso del suelo matriz. Acuérdense que necesitamos este dato, ¿no? Entonces el dato del gamma máximo, perdón, del gamma del suelo matriz será igual al peso del matriz, que acabamos de hallarlo, dividido entre el volumen del matriz. Aquí ya tenemos los 3.945.6 y ahora nos falta gramos, nos falta el volumen del suelo matriz, ¿no? Vamos a seguir con los datos. El peso del equipo de cono, acá, el peso del equipo de cono más arena calibrada al inicio del ensayo fue 6.935. Entonces, este valor es 6.935 gramos. El peso del equipo de cono más arena calibrada que quedó luego del ensayo, ¿no? 2.310. Con estos dos datos podemos calcular el peso de arena calibrada que se utilizó. A ver, por favor, ¿me ayudan a calcular? Gracias, Karen. 4.625 gramos es lo que se utilizó. ¿Eso qué significa? Que acá hay 4.625 gramos. Entre estos dos hay 4.625 gramos. ¿Ok? Seguimos. Dice, el peso de la arena que queda en el cono metálico inferior del equipo de cono. El peso de la arena que queda en el cono metálico, el peso de la arena que queda en el cono metálico inferior del equipo de cono. Entonces tenemos que este dato es 1.620, ¿no? Acá, esto es 1.620 gramos. Con eso, como tenemos el peso de la arena utilizada y tenemos este peso, podemos calcular, ok, muchas gracias, el peso de la arena calibrada que hay en el hoyo, que en este caso será 3.005 gramos, ¿no? Ya tenemos eso. Tenemos el siguiente dato que me dice peso específico de la grava, material retenido en la malla de 3/4, 2.71. Vamos a colocar ese dato por acá, el peso específico de la grava. Ahorita todavía no sabemos para qué, pero ahorita vamos a ver para qué nos sirve. 2.71 gramos por centímetro cúbico, ¿ok? Ya hemos colocado ese dato. El siguiente dato me dice peso específico de la arena calibrada. 1.42. Peso específico de la arena calibrada, 1.42 gramos por centímetro cúbico. Con estos dos datos, nosotros podemos hallar el volumen de la arena calibrada que está en el hoyo. ¿Okay? Con estos dos datos hallamos el volumen de la arena calibrada que hay en el hoyo. Entonces, lo hallamos, por favor, si a ver, alguien me ayuda. Sí, alguien, por favor. Será 3.005 gramos entre 1.42, ¿sí? Ok, muchas gracias. 3.005 entre 1.42
tenemos, perfecto, gracias, 2116.197, ¿sí? Centímetros cúbicos, siempre es importante darle las unidades, acá tendremos 2116.197 centímetros cúbicos. Sabemos que eso es igual al volumen del suelo matriz, ¿no? Más el volumen de las gravas o de las partículas de más de 3/4 de pulgada. Para poder hallar el volumen del suelo matriz, necesitamos conocer el volumen de las partículas de más de 3/4 de pulgada. ¿Cómo vamos a determinar eso? Si tenemos el peso de esas partículas, ¿no? Sabemos acá, tenemos el peso de esas partículas y tenemos el peso específico de esas partículas, podemos hallar el volumen de esas partículas. A ver, nuevamente, tenemos el peso de las partículas de más de 3/4 de pulgada, porque inicialmente las habíamos separado y las pesamos, ¿no? Tenemos el peso de las partículas de más de 3/4 de pulgada. Y tenemos como dato el peso específico de esas partículas. Vamos a poner acá, ser más precisos. Esto es de más de 3/4 de pulgada. Entonces, con estos dos datos, con esto de acá y esto de acá, podemos calcular, aquí vamos a ponerlo, ay, Dios, el azul ya. Con este valor y este valor, vamos a hacer podremos calcular el volumen, muy bien, muchas gracias, de las partículas de más de 3/4 de pulgada. 210.11, ¿no? Entonces, con eso, ustedes pueden calcular lo que es el volumen del suelo matriz. Calculamos el volumen del suelo matriz por diferencia, ¿sí? Ahora vamos a ver, menos 210. Ahí está, muchas gracias, Hilary. Y tendremos 1906.086, ¿no? Y acá lo ponemos, 1906.086 centímetros cúbicos. Y calculamos lo que es el peso específico del suelo matriz. ¿Cuánto nos sale ese peso específico del suelo matriz? Nos sale, ok, perfecto, 2.07 gramos por centímetro cúbico. Muy bien, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos este dato, ¿sí? Ya tenemos este dato. A ver, vamos a colocarlo por acá. Ya tenemos este dato, 2.07, ¿no? Y necesitamos el contenido de humedad, pero recuerden que el contenido de humedad ha sido también un dato que se obtuvo con el SPIDY, ¿no? Y me dicen que el contenido de humedad es de 4.5. Entonces acá está 4.5%, ¿no? Con todos estos datos, a ver, vamos a borrar esta parte para tener espacio, ¿sí? Por favor, borramos esta parte. Ahí vamos a borrar. Con todos estos datos, nosotros podremos calcular lo que es el peso específico seco de nuestro suelo que ha sido compactado, ¿no? Del suelo matriz que ha sido compactado. Recuerden que tenemos que comparar suelo matriz porque en el laboratorio hemos trabajado el Proctor con ese material que pasó la malla 3/4, porque era el método C, ¿no? Entonces, para poder comparar esa máxima densidad seca del ensayo Proctor con la densidad obtenida por el suelo matriz, en campo, ¿sí? Tenemos en campo también que hacer esa separación, ¿no? De las partículas de más de 3/4 de pulgada, ¿ok? Recuerden, por favor, que esa es la razón por la que se determina esa separación. Entonces tenemos que el gamma sub D, a ver, por favor, para los que han estado siguiendo la clase, el gamma sub D, recuerden que será el gamma dividido entre 1 más la humedad, ¿no? Y la humedad entra en número. Ok, ahí muchas gracias, Hilary. El gamma sub D me saldrá 1.98 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Entonces ya tengo el gamma sub D que me ha salido en este punto de control.
Y tengo también mi dato, ok, ahorita lo ponemos, y tengo también mi dato de la máxima densidad seca. Vamos a ponerlo bien como Ariana está diciendo ya, acá, 1. ¿No? Entonces, vamos a calcular lo que es el porcentaje de compactación. El porcentaje de compactación será la densidad seca obtenida en este punto, 1.981, dividida entre la máxima densidad seca, que lo obtuvimos hace un ratito en el Proctor, ¿no? 2.26, y multiplicado por 100. Recuerden que siempre es importante poner unidades, ¿sí? Acá siempre es importante que ustedes pongan gramos por centímetro cúbico y acá también gramos por centímetro cúbico. Y este resultado nos sale, ¿cuánto nos sale? 87.7, 87.7%, ¿no? Sí, dinos, Odette. Odette, ¿te quedaste calladita? Si no, escríbelo si es que no puedes, si no puedes hablar, entonces escríbelo, por favor. ¿Sí? Bien, entonces hemos obtenido, ¿podría repetir? ¿Qué parte necesitas que repita? La última parte, por favor. Ok, entonces, a ver, vamos a ver. Con todos estos datos, lo que hemos hecho es calcular la densidad, ¿no? La densidad seca del suelo matriz. ¿A qué llamo suelo matriz? A todo material que pasa el tamiz de 3/4. ¿Por qué tenemos que calcular la densidad seca del suelo matriz y no de todo el conjunto? Porque en el laboratorio el Proctor ha sido realizado para un suelo matriz, es decir, para un suelo que pasó el tamiz de 3/4. Si el Proctor es un valor que pertenece a un suelo que no tiene partículas mayores a 3/4, entonces en campo, para poder comparar mi valor de densidad seca de mi suelo, tengo que también hacer que este suelo sea o que no tenga partículas mayores a 3/4 para poder, ¿no?, validar la comparación. Este Proctor fue realizado con suelo con menos de 3/4 de pulgada, partículas de menos de 3/4 de pulgada, y esta densidad seca también tiene que ser realizada con un suelo de menos de 3/4 de pulgada de tamaño de las partículas. Una vez que tenemos la densidad seca de este punto de control, ¿no?, determinamos el porcentaje de compactación en este punto de control. ¿Cómo lo determinamos? Será la densidad seca que se ha obtenido en este punto de control entre el valor de la máxima densidad seca que se obtuvo en el laboratorio, ¿no? Esa comparación me dice que es 87.7%. ¿Ok? Muy bien, 87.655, 85, ¿podemos redondearlo 87.7? Sí podemos redondearlo, ¿ok? Entonces, el requerimiento para este proyecto era que los puntos de control deberían tener un porcentaje de compactación, ¿no?, como mínimo, es decir, mayor o igual, ¿no? Esto tendría que ser mayor o igual, ahorita lo vemos, este valor, ¿no?, del porcentaje de compactación, el requisito era que sea más, ¿no?, o igual al 95%. Y nos ha salido 87.7%. ¿Eso qué significa? Que este punto de control va a ser rechazado. No ha cumplido con la especificación. Pedían que este porcentaje sea como mínimo, es decir, igual o más de 95%, y el valor que nos ha salido es de 87.7%. Carlos Guamán dice, ¿cómo salió la densidad seca? ¿Este valor de densidad seca, Carlos? ¿A esto te refieres? ¿Sí? Este valor de densidad seca lo hemos calculado con esta expresión, que es una expresión que ya hemos venido trabajando, que la hemos visto en clase y que también la hemos recordado el día de hoy cuando hemos hecho nuestro ensayo Proctor. Cómo hallar la densidad seca a partir de la densidad del suelo, ¿no?, de la densidad húmeda, de la densidad que tiene el suelo. Entonces, utilizando esta expresión es que hemos hallado esta densidad seca. Tenemos la densidad del suelo y tenemos el contenido de humedad. Bien, entonces, en este caso, ¿sí?, en particular,
el porcentaje de compactación que nos pedía la especificación no se está alcanzando, ¿no? Este punto de control, este punto en particular de control, va a ser rechazado, ¿no? Entonces, yo como supervisora le digo al residente, mira, acá este punto no ha pasado, tiene 87.7%, ¿no? Y hay un problema ahí. El residente muchas veces va a decirnos, entonces, ¿qué hago? ¿Compacto? ¿Sigo compactando? ¿No? Y a veces eso resulta un error, como lo habíamos conversado en clase, me parece, con los chicos de la sección 657, ¿no? Los chicos me habían dicho, profesora, pero si se sigue compactando, nos corremos el riesgo de que se triture el material. Así es, efectivamente, ¿no? Si seguimos compactando, nos corremos el riesgo de que se triture el material. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nuestro porcentaje de compactación no ha cumplido con lo que nos pedían? Lo primero que hay que hacer es revisar en dónde ha podido fallar ese material. Es decir, cuál de estos dos valores es el problema. Si yo compacto más, aquí estoy queriendo aumentar este valor, pero de repente este no es el problema, sino el problema es el contenido de humedad, ¿no? Recordemos que cuando hicimos el ensayo Proctor, obtuvimos un contenido de humedad de 7.1, me parece, ¿no? 7 o 7.1, y el contenido de humedad que está teniendo este material es de 4.5, es decir, está alejado de ese contenido óptimo de humedad. Si en esta condición en donde la humedad es menor a ese contenido óptimo de humedad y está bastante lejos, ¿no? Porque si acá fuera 6.8 o 6.9, de repente no habría problema, sigo compactando, pero acá la humedad está debajo de la humedad óptima. Entonces, aquí lo que se hace es observar este contenido de humedad. Tu contenido de humedad está bajo. Si tú sigues compactando, lo que vas a hacer es triturar el material, ¿sí? Si tú sigues compactando con el contenido de humedad que no le va a hacer que tu material aumente la densidad seca, lo que haces es triturar a tu material porque los rodillos van a comenzar a romper a las partículas. Entonces, aquí, antes de seguir compactando, lo que hay que hacer es aumentar el contenido de humedad a este suelo. ¿Cómo se aumenta el contenido de humedad? Lamentablemente, aquí tiene que pasar la escarificadora, romper toda esta estructura compactada, ¿sí? La destroza, es decir, la abre todo otra vez, todo se vuelve suelto otra vez, y se le echa la diferencia de agua, ¿no? En este caso, alcanzar el 7 o 7.1, se cuantifica cuánto de agua se necesita echar y se echa y se bate de nuevo y se tiene que compactar de nuevo, ¿no? Eso va a garantizar que si tenemos más contenido de humedad, la densidad del suelo, ¿sí?, aumente y por ende la densidad seca también va a aumentar, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa si es que este contenido de humedad realmente sí está muy cerca al contenido óptimo del Proctor, ¿no? Si por ejemplo fuera 6.9 o 7, entonces, ok, no es un problema de humedad, entonces sí es un problema de compactación y ahí sí podemos seguir compactando. El valor no alcanzado, el valor que se necesita para que cumpla, no por un problema de humedad, sino por un problema de compactación, el número de pasadas del rodillo, ¿sí? Entonces, esas cositas son las que uno tiene que tener en cuenta, son las que uno más o menos tiene que ir analizando en función justamente a estos ensayos, el procedimiento seguido en este ensayo. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, con esto estamos terminando el concepto de compactación de suelos, ¿sí? Recuerden, por favor, que para poder determinar el porcentaje de compactación necesitamos determinar la densidad que se ha obtenido en un punto de control entre la máxima densidad seca que se ha medido en el laboratorio. Esa será la que nos indique cuál es el porcentaje de compactación. Si es que hay una especificación técnica que nos diga cuánto debe ser como mínimo, entonces nosotros podremos establecer si ese punto se rechaza o ese punto se aprueba, ¿no? Recuerden de que existe una cantidad mínima de puntos para aprobar esta capa. Por ejemplo, si esta capa tuviera en área 300 metros cuadrados, yo igual necesito hacer 3 puntos de control para poder
decir de que esta capa está bien o mal compactada, ¿no? 3 puntos, es decir, sacar el porcentaje de compactación en un punto, sacar el porcentaje de compactación en otro punto y sacar el porcentaje de compactación en un tercer punto. El promedio de esos tres, con el promedio de esos tres, podré decir si se cumple, ¿no? Si la capa está bien compactada o no, si se está cumpliendo este requisito. ¿Ok? Listo, entonces hemos dado término al ejercicio. Por favor, les pido que tengan bastante cuidado, estén atentos a su correo un día antes al examen. Yo voy a hacer una comunicación a todas las secciones, ya que soy coordinadora, a todas las secciones del curso, para darles justamente unas indicaciones previas y asegurarme de que todos los alumnos la han recibido y las han leído, ¿ok? Se los voy a mandar a su correo. Por favor, estén atentos a esas indicaciones para que puedan tener todos sus materiales preparados para que puedan dar su examen correctamente, ¿sí? Cualquier cosa, nuevamente les recalco que me pueden escribir al correo hasta el día martes, 10 de la noche, ¿sí? Después de ese horario no voy a recibir correos, es decir, pueden llegar los correos, pero ya no los voy a contestar. Hasta las 10 de la noche yo voy a contestar correos el día martes, ¿sí? Entonces, estudien, por favor. Recuerden que hay una parte de teoría y hay una parte de ejercicios que hay que cubrir en este examen parcial. También quiero recordarles de que el plagio o el posible plagio los va a llevar a un proceso disciplinario que hace que la nota se quede congelada hasta que el proceso disciplinario concluya. Entonces, por favor, no nos expongamos a ese proceso disciplinario, ¿sí? La nota queda congelada muchas veces, inclusive hasta después que termina el ciclo. Así que, por favor, vuelvo a recalcarles, no nos expongamos a eso. Bien, listo, chicos. Entonces vamos a despedirnos deseándoles en realidad mis mejores deseos de que puedan dar un buen examen y que la próxima vez que nos encontremos en clase podamos tener una nota bastante aprobatoria, ¿sí? Y todos estemos tranquilos y contentos. Vamos a dejar de grabar para ver las consultas que